canciller Angela Merkel ha brindado una extensa entrevista a la agencia alemana Der Spiegel. Allí detalló que para ella el actual conflicto ruso-ucraniano no fue una sorpresa. De hecho, es algo que advirtió hace mucho tiempo. ¿Se podría haber evitado esta guerra? En este informe te contamos todos los impactantes detalles que la popular funcionaria brindó a la prensa, pero además hacemos un recorrido que evidencia cómo la política intentó detener el escenario bélico. ¿Quiénes están involucrados? Los detalles. 2014 habría sido clave para el golpe de Estado suscitado en Ucrania. Un columnista francés, Quentin Jacquet, recuerda que la nación norteamericana la nación estadounidense siempre ha favorecido la organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Destacó que se eligió el momento oportuno para influir en lo que fuera luego el derrocamiento ilegítimo de Víctor Yanukovych. Vladimir Putin estaba preparándose para los Juegos Olímpicos de Sochi, dice él, y no pudo impedir el golpe. El ingreso de Ucrania en la OTAN, herramienta de Estados Unidos para intervenir en Europa, herramienta militar de Estados Unidos, fue totalmente inaceptable para el gobierno ruso. Una noticia que también a esta hora genera múltiples repercusiones. Your fight is our fight. Ваша боротьба – це наша боротьба. 2017 will be the year of offense. Рік 2016 рік буде ріком нападу. All of us will go back to Washington and we will push the case against Russia. Ми всі повернемося до Вашингтону і ми будемо відстоювати санкції проти Росії. Enough of a Russian aggression. Досить вже російської агресії. It is time for them to pay a heavier price. Час вже, щоб вони заплатили важчу ціну. I believe you will win. I am convinced you will win, and we will do everything we can to provide you with what you need to win. Я вірю в те, що ви виграєте, переможете. Я переконаний в тому, що ви переможете, і ми вам допоможемо всіма можливими засобами. Це те ж саме гільзи з ворожих БМП, які розмальовані художественними радянськими. З Новим роком, дорогі мої! People of Ukraine, this is your moment. Народи український, це ваш момент. This is about you, no one else. Це про вас. This is about the future you want for your country. This is about the future you deserve. Це про ваше майбутнє, про майбутнє вашої країни. Це про майбутнє, на яке ви заслуговуєте. A future in Europe. Майбутнє Європи. A future of peace. Майбутнє миру. With all of your neighbors. Майбутнє всіх ваших сусідів. The free world is with you. America is with you. I am with you. And the destiny you seek lies in Europe. І ваша доля, як ми вважаємо, знаходиться в об'єднаній Європі. Ukraine will make Europe better, and Europe will make Ukraine better. Thank you. Thank you. Cada vez que Angela Merkel emite palabra pública, los medios de todo el mundo toman nota de ello y llenan todos sus titulares. Eso no es casualidad. La ex canciller alemana logró posicionarse 16 años en el poder, articulando a partir de allí la construcción de enormes redes de alianzas geopolíticas. Entre esos importantísimos tejidos se encontraba el presidente ruso. Y es en esta precisa línea donde se ubican las últimas declaraciones de la popular exfuncionaria. El día 24 de noviembre, la agencia Der Spiegel publicó una extensa y polémica entrevista donde Merkel admite que no logró influir durante su mandato en lo que es hoy la guerra ucraniana-rusa. La ex líder europea confesó a abierta voz que no pudo organizar antes de dejar su banca las reuniones europeas necesarias para evitar todo el caos. En esa línea, durante el nutritivo ida y vuelta en el medio, Angela hizo hincapié en que para ella la batalla no fue una sorpresa. Y eso se debió a que el acuerdo de Minsk se erosionó.
Antes de continuar, y para que en conjunto comprendamos de qué se trata lo que ella detalla, nos gustaría añadir que existieron 2 acuerdos de paz, uno firmado en 2014 y otro en 2015. Para lo relevantes que fueron estos pactos, poco se habla de ellos. ¿Qué pretendían? En resumidas palabras, estos contratos se estipularon para poner fin a la guerra que ya existía en el Donbass, entre el gobierno ucraniano y la población que allí residía. El primero de ellos se conoció como el Protocolo de Minsk y tenía como objetivo terminar con la contienda de forma instantánea. Casi como si no hubiera existido, los ejes aprobados se violaron. Es por ello que debió redactarse un segundo documento. Pero llegar a un pacto no era tarea fácil. Es por ello que se gestó el Cuarteto de Normandía. Este grupo estaba conformado por Rusia, Ucrania, Francia y Alemania, y tenía como propósito guiar a los gobiernos a un segundo contrato. Este profundizó muchísimo las condiciones del anterior. Ahora bien, recordemos que Angela Merkel sostenía una participación muy activa en los pedidos de alto al fuego que se realizaban. La participación alemana por aquel entonces representaba un peso considerable en las decisiones. Que ella haya sido parte de ese cuarteto es otro de los ejes que no se pensaron de modo casual. Los acuerdos de Minsk debían respetarse y los políticos a cargo trabajaban arduamente para que suceda. Las charlas colectivas no eran un tema tabú, de hecho, las mismas se realizaban con frecuencia. Es importante resaltar que, a pesar del caos y las posibles diferencias, había diálogo. A esto hizo referencia esta semana Angela durante la entrevista. Para ella, todos estos conceptos se vinieron abajo de una forma abismal. En referencia a ello, señaló que en el verano del año 2021, luego de que Joe Biden y el actual mandatario penado se reunieron en la cumbre de Ginebra, ella quiso establecer un formato de debate europeo independiente. La idea que ella sostenía era que el mismo contara con la presencia del líder ruso y también, en una cuestión para nada menor, que participara, al igual que en el Cuarteto de Normandía, Francia. Esta vez la potencia del viejo continente estaría representada en el Consejo de la Unión Europea por Emmanuel Macron. No pasó mucho tiempo, aclara Merkel, para que muchos funcionarios europeos le dijeran que no. La entonces gobernadora del estado, que supo liderar Europa, se topó con una enorme pared que no le permitía avanzar. En esta instancia, ella misma se autodefinió como una política a la cual ya no le quedaban fuerzas. Desde su perspectiva, todos aquellos que le presentaron esa rotunda negativa sabían que ella desaparecería en otoño. En ese sentido, el confidente de Scholz detalló que le preguntó a sus pares por qué no se ponían en contacto o por qué, al menos, no decían algo. Frente a estas incógnitas, los políticos europeos se limitaron a responder con encogidas de hombros y muchos silencios. Otros replicaron que el proyecto era demasiado grande para ellos, o incluso otros aportaron señalando que para llevar adelante tal cuestión de hacerse, tendrían que hacerlo los grandes. Es decir, nadie allí dentro se autopercibía como una persona con poder. Tal vez ese era el rasgo distintivo de los representantes que antes ocupaban esas bancas, o tal vez sabían que Angela se retiraría y no quisieron aportar a la causa. Otro de los puntos relevantes de los que hace mención en referencia a los acuerdos de Minsk es que ella considera que los mismos, y aquí también citamos textualmente sus palabras, permitieron a Ucrania hacerse más fuerte y resistente. En esta parte del informe nos gustaría recalcar que Angela Merkel en el año 2008 se rehusó por completo a que Ucrania sea parte de la OTAN. En el mes de junio de este año, en su primera aparición pública luego del retiro, la política brindó una entrevista al canal ARD. Fue allí donde respondió a las agresiones de Volodymyr Zelensky y Nicolás Sarkozy. Y fue allí también donde declaró que Ucrania en aquel entonces era un país gobernado por oligarcas. Consecuentemente, desde su visión, no podían aceptarlo en la alianza militar así sin más. Pero no fue por lo único que optó por ese sendero, porque esta determinación también tuvo que ver con el presidente de la Federación y sus posibles reacciones. En su opinión, el mandatario no lo habría asumido de buena manera y podría haber causado enormes daños en el país vecino, incluso en aquel momento. Por último, y retomando lo aclarado por RT, Merkel destacó que durante su última visita al territorio sancionado, la misma que se llevó a cabo en agosto de 2021, sintió que ya estaba acabada en términos políticos.
Para el líder ruso, detalló, solo cuenta el poder. Pese a todo esto, la ex canciller dejó más que en claro que no se arrepiente de abandonar su banca gubernamental porque entiende que alguien nuevo tenía que hacerlo y esa persona debía contar con un enfoque renovado. Asimismo, confirmó que no planea involucrarse en la política actual y que se guía por una abstinencia consciente que está a la orden del día. El día 26 de noviembre de 2022, desde las afueras de la ciudad de Kherson, en Ucrania, llegaban imágenes y videos que mostraban kilométricos atascos en las pocas vías aún practicables para abandonar la ciudad. Y es que tras la sesión fotográfica y las banderitas ucranianas ondeando por doquier, la situación de la ciudad se deterioró rápidamente, al grado que ahora a las autoridades locales han tenido que decretar una evacuación de la ciudad para todos aquellos que estén dispuestos a irse. Por supuesto, de momento es una sugerencia, pero probablemente muy pronto será una evacuación obligatoria. Y esto significa que tras la evacuación rusa, que se llevó al 90% de los residentes de la ciudad, ahora los pro-ucranianos que decidieron quedarse tendrán que abandonar la ciudad, pues Ucrania, su logística y sus recursos simplemente no pueden sostener a Kherson y sus costos. La ciudad prácticamente se va a convertir en un pueblo fantasma. Pues las cosas siguen de mal en peor para Ucrania ante la realidad de que después de este ataque de falsa bandera que se registró en Polonia hace algunos días, en donde cayeron misiles ucranianos en este país, pero tanto Polonia como Ucrania señalaban que habían sido misiles rusos y esto iba, si se iba a confirmar, hubiera arrancado la Tercera Guerra Mundial, pero bueno, no se confirmó, sino se confirmó que fueron misiles ucranianos. Bueno, ahora hay unos nuevos, están utilizando este evento, el hecho de que Ucrania haya atacado a Polonia, para que aumenten las defensas antiaéreas. En ese sentido, desde Alemania se autorizó que se desplegaran un sistema de misiles antiaéreos Patriot, que es este sistema estadounidense, en Polonia, para que ya no hubiera ese tipo de amenazas. Y bueno, finalmente, siendo por una parte de la OTAN, pudiera defenderse de misiles no solo rusos, sino también, ojo, ucranianos. Lo curioso, o la vuelta que se le da a esto, es que los polacos querían enviar o reenviar ese sistema de misiles Patriot a la propia Ucrania. Algo que curiosamente los alemanes se negaron. Dijeron que no, porque no, estos sistemas Patriot son para defender a países de la OTAN, como Polonia, pero no son para defender a Ucrania. O sea que de una u otra manera se están negando el apoyo militar los alemanes a los ucranianos y bueno, unos misiles antiaéreos que muy bien le podrían servir ahorita que Rusia está atacando con todo a la infraestructura eléctrica de Ucrania y bueno, ahorita Kiev está en las penumbras con el riesgo de que más de 3 millones de ucranianos salgan evacuados de la capital ante el duro invierno. Pero es interesante, ¿no?, que Alemania ya empieza a cerrarle el apoyo militar a Ucrania, como también ha empezado a suceder, ¿no? El Reino Unido le va a dar apenas unos millones de euros para apoyo humanitario. Estados Unidos todavía sigue dándole varios miles de millones de dólares, pero también los republicanos quieren auditar este apoyo. Y ya como que el 2023 no se nota que vayan a gastar tanto dinero en apoyo militar a Ucrania, que realmente ha funcionado para muy poco. Atención, atención amigos de Sin Mentiras, información caliente y de última hora. La federación acaba de confirmar que ha eliminado, ha liquidado de un solo tajo en las últimas 24 horas más de 300 combatientes extranjeros, en su mayoría polacos, unos 200 en la región de Kharkov. Allí cayeron 200 de un golpe de precisión, un edificio.